Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. El 30 de octubre, los brasileños acudirán a la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir entre el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y el ultraconservador Jair Bolsonaro. El nuevo presidente hará frente a múltiples retos en el país. A continuación les explicamos algunos de los principales. Polarización. La primera vuelta de los comicios evidenció una profunda división en el país. Solo 5 puntos en la votación separaron al actual presidente Bolsonaro de Lula da Silva, pero el apoyo que recibieron es casi proporcional al rechazo que existe hacia ambos. Según una encuesta de Datafolia realizada tras la primera ronda, un 51% de la población asegura que no votaría por el líder ultraconservador y un 46% no lo haría por Lula da Silva. El rechazo al expresidente Lula se debe en gran parte al recelo a su Partido de los Trabajadores, al que una buena parte de la población achaca escándalos de corrupción como el sonado caso Lava Jato. Mientras otro sector poblacional se opone a Bolsonaro, que se ha caracterizado por un discurso incendiario, misógino y machista. El mandatario ha cuestionado al Congreso, al Poder Judicial y al sistema electoral. También ha impulsado con decenas de decretos el uso de armas de fuego y propiciado la deforestación de la Amazonía a favor de sectores como el agroindustrial y la minería ilegal. Además, fue acusado por crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia, al minimizar desde su inicio su impacto y negarse a implantar medidas para prevenir el contagio. Su gestión mantuvo durante meses a Brasil como uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo. Violencia política. Otro reflejo de la polarización es la violencia política que ha convulsionado la campaña electoral en los últimos meses. Varios ataques entre bolsonaristas y lulistas han dejado personas muertas. El temor de convertirse en víctima se ha extendido. Un sondeo reciente de Datafolia indicó que el 67,5% de los brasileños teme ser agredido por su posición política, mientras que un 3,2% dijo ya haber recibido amenazas. De acuerdo a un estudio de las organizaciones Justicia Global y Tierra de Derechos, la violencia política en el país aumentó en un 400% en 2022 en relación a 2018, y los miembros del Partido de los Trabajadores fueron las principales víctimas. Del 2 de septiembre al 2 de octubre de este año se registraron 523 episodios de violencia, 54 asesinatos, 109 ataques a personas del común y 151 ataques a líderes políticos o asesores. Todo ello en medio de un gobierno que ha facilitado el porte de armas. En el país se adquieren unas 1.300 diariamente. Y esto llevó a un juez a suspender los decretos de armas emitidos por Bolsonaro ante el riesgo de violencia política en el contexto electoral. Paradójicamente, en términos generales, en 2021 hubo 41.069 asesinatos en Brasil, un mínimo en 15 años, según datos oficiales. Sin embargo, el país sigue estando entre los 10 con tasas de homicidios más altas del mundo, de acuerdo a datos de Naciones Unidas. Hambre y pobreza es quizás el reto más titánico que enfrenta el próximo presidente. Actualmente, en Brasil, unos 33 millones de brasileños pasan hambre, según datos oficiales. Eso supone un aumento del 7,2% desde 2020 y significa que 14 millones de personas más están en esa situación. En números absolutos hay unos 125 millones de brasileños que han experimentado algún grado de inseguridad alimentaria. Brasil había salido del mapa del hambre de Naciones Unidas en 2014, pero ahora vuelve a formar parte de él. Técnicamente, en términos de hambre, el país tropical ha retrocedido a niveles de 1990. El desempleo es una de sus principales causas, con 11 millones de personas sin trabajo en la nación. La falta de oportunidades laborales también ha hecho crecer el número de personas sin hogar. En 2012 el país contabilizaba 92.550 personas sin techo y en 2020 ya eran 222.000. Medio ambiente. Brasil también enfrenta el desafío inmediato de detener la deforestación. Los llamados internacionales y nacionales se hacen cada vez más urgentes para proteger a la selva amazónica, vital para contrarrestar los efectos del cambio climático. La deforestación se ha disparado en los últimos años por diversos motivos, como la tala ilegal, la expansión de la agroindustria, la urbanización y la minería. De acuerdo al ente gubernamental encargado de monitorear la deforestación, el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil, para 2020 y desde 1988 se habían deforestado 729.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía legal, un 17% del ecosistema.
Tanto en los gobiernos de Lula da Silva de 2003 a 2011 como en el de Bolsonaro se produjeron afectaciones a la Amazonía en cifras alarmantes. Pero durante el mandato del ultraconservador se han batido récords históricos, con más de 10.000 hectáreas deforestadas de media en los últimos 2 años. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, desde 2019 hasta julio de 2022, el territorio deforestado en la Amazonía equivale al tamaño de Bélgica. Todos estos desafíos enfrenta quien tome las riendas del país el próximo 1 de enero, y lo hará en medio de un contexto internacional complejo, marcado por la guerra en Ucrania, los estragos de una pandemia que ha matado en la nación a más de 680.000 personas y una inflación interanual para septiembre del 7%. Si les sirvió el video para entender los desafíos que enfrenta Brasil en los próximos años, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.